ti, Señor, quiero morar. Tu tierno y dulce amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a
Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Hoy te espera tu buen Salvador. Tu Salvador te espera. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Les saludo con mucho afecto y quiero expresar algunas palabras antes del mensaje. Decir algo tan importante que ha sucedido en este año. Un año atípico, un año que ha dejado cosas que simbolizan lo que en realidad fue. Nos han tapado la boca con la mascarilla y hemos también tenido que limpiar nuestras manos con más dedicación que nunca. Yo creo que ambas cosas nos pueden hablar de la forma como nos expresamos, de qué es lo que estamos diciendo, que muchas veces no entregamos como corresponde lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y con nuestras palabras. Y en cuanto al aseo, por supuesto, tenemos que compararlo con la limpieza espiritual, que no ha estado bien seguramente por todas las cosas que están sucediendo. Este mensaje, el último, tiene que ver con la religiosidad de las personas, la forma como pueden acercarse a ti, oh Dios del cielo. Y por eso vamos a iniciar con una breve oración. Padre amado, en este instante expresamos primero que nada la adoración, la alabanza, toda la gloria que solamente a ti pertenece. Te agradecemos la bendición que nos das de poder compartir el último mensaje que tenemos para seguir en este año. Y nos preparamos, oh Dios, para lo que viene en el futuro, confiando en tu misericordia y en tu amor. Guíanos, oh Dios, en todo lo que tenemos que decir y hacer en este momento. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Titulamos el mensaje de hoy, El joven rico. Comienzo leyendo Marcos 10, 17b, donde dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Marcos 10, 17b, como ya lo dijimos. Tenemos para este mensaje una enseñanza difícil de cumplir. ¿Por qué, dirá usted? Porque significa un alto costo para los que aman bienes y los dineros de esta tierra. Jesús vio llegar corriendo hacia él a un joven varón, fariseo, que al parecer sentía la necesidad de saber qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Pienso que mucha gente no se interesa en conocer una pregunta tan importante como esta. Este joven que disponía de riquezas, de prestigio, era un fiel religioso del judaísmo. Y me parece necesario decir algo al respecto porque
la predicación de la palabra de Dios siempre nos llama a buscar lo espiritual. Y en este caso lo más indispensable de ansiar es cómo llegar a la vida eterna en el reino de Dios. Es posible que gran cantidad de creyentes no estén seguros de su fe y ni tampoco saber cómo se puede ingresar al reino de los cielos. Otros probablemente piensan que están muy seguros de ir a vivir eternamente con Dios, pero sin entender que para ello tienen que obedecer primeramente los mandamientos y las ordenanzas que el Señor pide. Vamos a entrar ahora ya al pasaje bíblico de hoy, para entender lo que Jesús manifestó al joven rico y de cómo es la verdadera entrada a la eternidad con Dios. Ansiar la vida eterna entonces, y leemos Marcos 10, 17 para comenzar. Dice allí, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los fariseos eran muy rígidos en sus costumbres. Estaban llenos de artículos, de ordenanzas que iban acumulando desde la antigüedad. Reglas humanas que ni ellos mismos cumplían. Jesús los acusó de mentir por las obras que estaban exigiendo a los demás sin que ellos las hicieran. Voy a leer Mateo 23, 1 al 7 para ver de qué manera obraban ellos, porque no cumplían lo que le estaban exigiendo a los demás. Leo entonces Mateo 23, 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Los fariseos no cumplían lo que ellos demandaban de los demás, porque se sentían superiores a la demás gente. Lo que los dos hombres oraban en el templo era muy diferente a las oraciones que elevaban el fariseo y el publicano. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los versículos. Porque eran dos personas las que estaban allí orando en el templo. El fariseo veía con desprecio al publicano que se ganaba la vida exigiendo los impuestos del Imperio Romano en Israel, pensando que se humillaba en realidad por su propia indignidad. Jesús expresa que el publicano se golpeaba el pecho clamando a Dios, diciendo que era un pecador, que necesitaba que Dios le fuera propicio, y que el publicano, descendió justificado a su casa, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esa parábola el Señor Jesús indica que el joven rico estaba muy seguro de su religión en la tierra. Y esto es un tema que afecta dolorosamente a mucha gente que desconoce la verdad del Evangelio, que sigue religiones de doctrinas erradas, ajenas al cristianismo, tales como el culto a las imágenes y el culto a personas que ya fallecieron, que pueden haber sido muy buenos cristianos, pero que no tienen ese poder que pertenece solamente al Señor. Hay en nuestra modernidad religiosos farisaicos que creen ser cristianos. El Salmo 135, 15 al 18, deja claramente expuesta la mala actitud de quienes, teniendo en sus manos la Biblia, no enseñan la verdad del Evangelio. Dios toque esas vidas que temen a Dios y que engañados siguen la religiosidad y el culto a las imágenes, una mentira odiosa del enemigo en nuestras almas. Voy a leer un texto muy breve ahí, donde está en el Salmo 135. Y voy a leer los versículos 15 al 18, para que usted vea lo que aquí dice la Biblia, que aparece en diferentes páginas, no solamente en la que vamos a leer ahora. Dice allí,
Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Esa es una imagen. Eso es lo tremendo de poder ver a la gente pidiendo a esas estatuas algo que no tienen posibilidad de dar. Sigamos con el texto de Marcos que estamos viendo en el capítulo 10. Ahora vemos el versículo 18. Solo Dios es bueno. Dice allí, Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta frase puede causar alguna duda. ¿Que Jesús no es bueno? ¿Acaso no personifica a Dios aquí en el paso terrenal? Jesús no pecó nunca. Jesús no le está diciendo al joven rico que él no era bueno. La pregunta del joven rico no rebaja lo que es él. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La divinidad de Jesús establece su calidad espiritual superior a la que podemos tener los seres humanos. Pedro en su primera carta dice ahí, capítulo 2:22, que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el autor de Hebreos, capítulo 4, 14 al 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otro texto, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La divinidad de Cristo no está en duda cuando le dice al joven rico que esa calidad de bueno es solamente de Él y Dios. Él no dijo que era solamente un hombre como los demás. Y solo Él detenta esa gran condición de excelencia en esta tierra. Sigamos con Marcos 10, 19 al 20. Tú sabes los mandamientos. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo primero que se enseña a los niños y a los nuevos creyentes son los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. El joven rico había sido instruido en las ordenanzas judaicas. Sabía mucho de las ordenanzas de Moisés. En nuestra sociedad civil está quedando fuera todo lo que significa normas cristianas. La llamada libertad se convirtió en un libertinaje indigno que ha destruido la moral humana. Dios y sus siervos están bajo el ceño fruncido de los que no quieren oír del pecado ni de la justicia de Dios. Así están viendo a la iglesia, así están viendo a las creyentes. Y desgraciadamente hay algunos que avergüenzan con su forma de ser. Estamos recién sabiendo de un personaje que se hizo de una iglesia y estuvo allí cometiendo barbaridades, abusando sexualmente de gente joven. Es lamentable. Y la gente muchas veces generaliza con respecto a lo que somos los cristianos. Pablo, en Romanos 1, 18 al 32, hizo una descarnada exposición de la indignidad humana, de la culpabilidad de todos los que rechazan a Dios y que persiguen a su pueblo. Yo diría que es un retrato fidedigno de la malvada condición que se vive en estos días y manifiesta que no hay excusa para esto.
es lo que voluntariamente se hace, sin importar lo que el Señor ha establecido para vivir. Han cambiado la gloria de Dios amando y adorando lo material y lo inmoral. Y por esa inmundicia, dice ahí el apóstol Pablo, fueron entregados a pasiones vergonzosas de mujeres con mujeres y de hombres con hombres, por lo cual Dios los entregó una mente réproba para hacer lo que no conviene. Así está escrito en la Biblia. No es algo que estemos nosotros ideando. Usted lo puede ver en capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos. Romanos 1, versículos 18 al 32. Hay allí una lista impresionante que incluye los pecados que estamos viendo cada día en la televisión, lo que están diciendo las radios, lo que podemos leer en los periódicos. Voy a leer solamente en el capítulo 1 esa lista, Romanos 1, 29 al 32. Y usted va a encontrar allí de qué manera eso lo estamos viendo en estos días. Leo entonces Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un retrato vivo de lo que somos en este momento como nación, como el mundo entero en realidad. Sigamos con Marcos 10, ahora vamos a ver los versículos 20 al 25. Jesús amó a ese joven. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Entendemos lo que es el amor de Jesús. Cuánto ama a quienes viven en esta tierra. Él murió para la salvación de toda la gente, sin excepciones de raza, de sexo, condición social. Los fariseos lo perseguían, querían quitarle la vida, pero él amó a este fariseo joven que buscaba la opinión de Jesús sobre la vida eterna. Yo he guardado todo lo que Moisés ordena desde mi juventud, dijo el joven. Jesús vio que era un hombre sincero, que decía la verdad, pero que tenía que dar un paso más que le faltaba. Lo principal, que dejara su amor por las riquezas, que diera a los pobres lo que tenía y tomara su cruz para seguirlo. Este joven rico se afligió, se entristeció. Sus posesiones, su dinero, sus amistades sociales de prestigio. Era tanto lo que había ganado, era tanto lo que amaba de su vida terrenal que no quiso dar ese paso. El joven rico se alejó de Jesús con su cabeza inclinada, eso creo, reflejando que no tenía fe suficiente para abandonar lo que tanto quería mantener. Yo creo que Jesús también se sintió triste por este joven fariseo y por eso le dijo a los discípulos:
cuán difícil es que entren al reino de Dios los que tienen riquezas. Es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Es la enseñanza que Él nos está entregando. Riquezas ambicionadas, riquezas defendidas a morir porque creen que eso les dará la felicidad. Riquezas que empobrecen la moral, que llenan de egoísmo a muchas personas que poseen grandes fortunas. El propósito de la prosperidad material en esta vida no es la figura del mezquino MacPato, de esa serie infantil del Pato Donald. ¿Recuerda cómo se encerraba hundiéndose en las montañas de monedas que tenía en su bóveda personal? Muchos existen en este triste estado que los aleja del Señor. Dios dio al hombre grandes riquezas y aquellos que las tienen oportunidad de servir como benefactor, como filántropo, en el nombre del dador de todo. Pero cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sigamos con los versículos que siguen, Marcos 10, 26 al 31. Todo es posible para Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Una vez más los discípulos planteaban dudas sobre lo que decía Jesús. ¿Es que nadie se va a poder salvar? ¿Tener dinero y posesiones condena a los que son ricos en dinero y bienes? Podemos concluir que hay excepciones en relación a la gente que tiene dinero. Habrá personas con grandes fortunas que van a entender que la vida eterna vale mucho más de lo que pueden obtener en este mundo. Para Dios todo es posible. Pedro habló al maestro diciéndole que ellos habían dejado todo para seguirlo a él. Y el tema de la conversación finalizó cuando Jesús dijo que todo lo que el ser humano ambiciona será confrontado por causa del Señor y del Evangelio. Y que quien renuncia a sus bienes para seguirlo recibirá más de 100 veces más de lo que ha tenido, además de la vida eterna en el siglo venidero. O sea, la mayor riqueza que se puede obtener es el acceso eterno en el reino celestial. Muchos seguidores de Jesús perderán lugar y quedarán atrás. Y otros se entregarán a Él posteriormente, llegando a ser primeros. Es algo que se ha comprobado en el curso de los siglos al ver que algunos que estaban en la fe se perdieron por optar a lo material. Otros renegaron, engañados por el enemigo. Pero hay muchísimos casos de personas que despreciaban a Cristo, pero que terminaron siendo fieles y verdaderos creyentes en Él, como es el caso del apóstol Pablo, solo por mencionar a uno. El mensaje tiene un propósito especial para nosotros. Al hablar del joven rico que se aferró a lo material y que desechó lo más importante que hay en la vida, negándose a seguir a Jesús, nos hace meditar hasta qué punto podemos comparar lo material que tenemos con lo que demanda el Señor. Los cristianos amamos a Jesús, buscamos día a día su presencia y bendición. Sabemos que Él nos guía y levanta en los tiempos de escasez. Recurrimos a Él en las enfermedades, en los asuntos materiales que nos afectan. Clamamos cuando la familia cae en problemas y oramos con fervor recabando su protección y cuidado. Dios nos guarda con su poder y misericordia. ¿Cuánto vale lo que tenemos físicamente? Hablo de su casa, de sus seres queridos, de la paz que usted anhela en estos tiempos críticos que estamos viviendo. Proverbios tiene muchas recomendaciones que deberíamos recordar y cumplir. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué promesa! Vale la pena conocerla. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando estamos ayudando, Dios lo está tomando en cuenta. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Y por último, Proverbios 10:22, porque hay muchos más, ¿no? Pero es el que tengo yo como favorito. Y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo digo amén siempre cuando estoy pensando en esas cosas que el Señor nos da. Si Dios nos favorece con bienes y dinero, tenemos que ser generosos. Hay que bendecir a los que viven malos momentos. Si pasamos por carencias, por problemas económicos, tenemos que acercarnos con fe en el Señor, que es el dueño de los bienes espirituales y materiales. Mucha gente perdió lo que tenía con todas estas situaciones que pasaron a fines del año pasado y que se han prolongado y vuelto mucho más graves también por lo que corresponde en este año, que ya termina. Queremos, en realidad, orar para que Él nos guíe en todo lo que tenemos que hacer en este futuro. Amante Dios, queremos en este instante proclamar una vez más tu gloria y tu majestad. Cuán grande es tu misericordia y tu amor. Tú nos has sostenido en medio de toda la gravedad de las cosas que se están viendo, todo lo que está pasando, mi Señor. Yo ruego por aquellos que están en este instante sin ese trabajo que necesitan. Te ruego por la salud de aquellos que las han perdido en este tiempo. Algunos ya no están con nosotros, pero queremos saber, bendito Dios, de qué manera podemos hacer entender a la gente que te necesitan más que nunca. Que este año sea mejor que el que ha pasado, porque el 2020 lo vamos a recordar como un año atípico, un año de tantas cosas malas que sucedieron. Por eso esperamos en ti, amante Dios, por todo lo que tú vas a hacer con nosotros en este año 2021. Bendigo en tu nombre, oh Dios, a todos los componentes de la iglesia, como también, Señor, a aquellos que están siguiendo estos mensajes que estamos entregando. Gracias por todo, amante y todopoderoso Dios. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El Señor les bendiga. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer, me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer, me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros.
día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Fuerte soy si estoy